podemos visualizar. Y Se está grabando la recordar que nos llamada. había quedado pendiente una partecita, ¿no? Que eran los, más que casos prácticos, los ejemplos de situaciones diversas que se pueden dar dentro de lo que es la asistencia administrativa, ¿ok? Y vamos a ver rápidamente esa parte para poder pasar a lo que nos interesa, que es el segundo tema del día de hoy. Y para eso vamos primero a ver unos pequeños ejemplitos que tenemos sobre diversas situaciones que se pueden dar dentro del margen de la función administrativa para un asistente, ¿ok? ¿Y cuáles son las situaciones que podrían darse, no? Primero nos dicen, un equipo de ventas de una empresa de 12 miembros, ¿ok? Cada uno con distintos horarios debido a las diferentes zonas en las que se encuentran, es un equipo, ¿no? Ahora nos dice, Marta, que es la asistente administrativa, se le ha encargado la función de agendar una reunión mensual de 2 horas con los 12 coordinadores, bueno, con los 12 integrantes del equipo de ventas, ¿ok? Ya está. Ahora, analicemos esta función que se le ha encargado a Marta, ¿ok? Primero, es una función que en realidad es bastante sencilla, ¿ok? No es una función compleja. ¿Qué le estamos pidiendo a Marta? No, a Marta le estamos pidiendo primero una tarea, ¿ok? Que en realidad es muy sencilla, no le estamos pidiendo una reunión diaria, no le estamos pidiendo una reunión semanal, no, le estamos pidiendo una reunión mensual, es decir, que solamente la va a hacer Marta una vez al mes, ¿ok? Por un lado eso. Dos, por otro lado, también vemos que son solamente 12 integrantes del equipo, ¿ok? No le estamos dando a Marta la tarea de que haga un seminario con 50, 100 personas, no, solamente con 12 personas. Así que, entre comillas, podría ser una función bastante fácil, bastante sencilla, ¿no? Pero repetimos, entre comillas. ¿Por qué? Porque cuando Marta ya quiere poner en marcha esta función, solicita a los 12 miembros de los equipos los horarios que ellos tienen disponibles. Y cuando estos le mandan sus horarios, se da cuenta, como lo vemos acá en la imagen, ¿no? Que Carlos puede de 9 a 11, Sofía de 10 y media a 12 y media, Alejandro de 8 a 10, Laura de 1 a 3, Javier de 11 a 1, Ana de 9 y media a 11 y media, Daniel de 2 a 4 y así, ¿no? Hasta Carolina, que puede de 1 y media a 3 y media. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta situación? Que no cuadran los horarios de los integrantes o de las personas que necesitan asistir a esta conferencia, ¿no? ¿Y cuál es el problema? El problema no es simplemente que yo agarre y diga, bueno, ya esa reunión va a ser más conflictuada que se pueda dar, ¿no? Y cuando a veces a varios colegas, varios alumnos les decimos, ¿qué solución darían ustedes? A veces nos dan soluciones, pero que en realidad no son una solución, ¿no? Por ejemplo, algunos agarran y nos dicen, fácil, pues, mis, a ver, ¿a qué hora es la salida de todos ellos? Supongamos que es a las 4 de la tarde. Ya está, que la reunión sea de 4 a 6. No, pongámonos a pensar primero. Bajo ningún motivo nosotros podemos obligar a nuestro personal a quedarse en reuniones fuera del horario laboral, ¿ok? Eso está estrictamente prohibido, a menos que les pague, ¿no? Y si yo agarro y opto por esta opción, ya pues es muy fácil, pues mis entonces por esta reunión. ¿Dónde está la facilitación que se supone que tú das? ¿Ok? Porque si tu tarea es facilitar procesos, ¿en qué parte has facilitado este proceso? No lo estás facilitando, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahora tenemos que asumir un gasto adicional de algo que en realidad no deberíamos asumir, así que no hay facilitación en esa parte, ¿ok? Entonces, ¿qué podríamos hacer, Miss? De repente ya se me ocurre, ¿no? Agarremos y convoquemos la reunión por turnos, ¿ok? Agarremos y convoquemos turno 1, turno 2, turno 3, de repente, no un turno 4, cosa que sí aseguramos que todos asistan a la reunión, ¿ok? Pero acá nos dice que la reunión es de coordinación, ¿ok? ¿Qué pasa si tú te reúnes con el turno 1 y el turno 1 te dice, no estoy de acuerdo, o aprobamos esto? Y el turno 2 agarra y te dice, no, van a disculpar, pero nosotros no estamos de acuerdo con lo que se ha acordado con el turno 1. Se rompe la coordinación, ¿ok? Entonces, de repente podríamos decir, no, mismo, está complicando mucho, ¿no? Estamos con mucha suposición, pero puede darse, ¿ok? Entonces, ¿cuál podría ser una solución para Marta? ¿No? De hecho, para este problema no es que haya una solución inmediata, sino cuál es la sugerencia que se le puede dar a Marta,
¿ok? La sugerencia, que se le puede dar a Marta es que trabaje con muchísima anticipación, ¿no? Por ejemplo, yo desde ahora, desde abril, quincena de abril que estamos actualmente, yo ya debería estar pensando en la reunión de mayo, la reunión de junio, anticipando, separándome fechas con mi equipo de ventas para que después mi equipo de ventas no tenga de repente el inconveniente de decir ya tengo ocupada esta fecha, sino que ya la separamos con anticipación, ¿no? Y esa podría ser una de las opciones de solución. Entonces aquí podemos ver cómo una función que aparentemente se ve fácil, se ve sencilla, en realidad puede tener mayor complejidad de lo que nos imaginamos, ¿no? Por otro lado, tenemos un segundo caso práctico, ¿no? Donde nos encargan esta vez otra función. ¿Cuál es la función que esta vez nos encargan, ¿no? Nos dicen que que nuestro ejecutivo con el que trabajamos se va a ir de viaje, ¿no? Va a ir a una conferencia de trabajo a otra ciudad. Por lo que nosotros tenemos que reservar el vuelo, el hotel, organizar todo lo que va a ser el transporte terrestre y asegurarnos de que llegue a tiempo a su conferencia. Es decir, nos están encargando todas estas tareas a nosotros. Ahora, nosotros pongámonos a analizar, ¿no? Acá nos da un itinerario posible que podríamos utilizar, que es fechas de la conferencia, que son el 15 y el 16 de marzo, ¿ok? Perfecto, hasta ahí. ¿Qué más nos menciona? ¿No? También nos menciona la conferencia inicia a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde ambos días, ¿ok? Por lo tanto, tengo que tener en cuenta eso para, por ejemplo, su vuelo de ida. No, su vuelo de ida lo compramos el 14 de marzo, un día antes de la conferencia, cosa que mi ejecutivo llega, se instala adecuadamente en el hotel, ¿no? Pasa la noche ahí y al día siguiente ya con mucha más calma puede asistir a la conferencia. Hasta ahí estamos ok. Pero acá tenemos un problema, ¿no? Porque me dice el vuelo de retorno lo programamos para las 7 de la noche. ¿Cuál va a ser el problema que nos va a surgir ahí? ¿No? Cada uno de nosotros pongámonos a pensar, cuando vamos a hacer un vuelo nacional, estamos hablando de un vuelo nacional, no vamos a entrar en un vuelo internacional, ¿ok? Pero cuando vamos a hacer un vuelo nacional, ¿qué es lo que mínimamente nos pide el aeropuerto o la aerolínea? Que estemos con con 2 horas de anticipación en el aeropuerto, ¿no? ¿Ok? ¿Y qué pasa si es que yo a mi ejecutivo le coloco el vuelo a las 7 de la noche? ¿Ok? Estoy diciendo que si a las 5 termina su conferencia, a esa hora él ya debía estar en el aeropuerto. ¿Ok? ¿Y en qué momento mi ejecutivo agarra y se va al hotel, hace su checkout, se alista para su viaje? ¿Ok? En ningún momento no le estoy dando espacio para que él pueda hacer ello. ¿Ok? Entonces, en ese momento, ¿ok? Acá, por ejemplo, ya estaríamos nosotros teniendo un problema, ¿no? O incluso, por ejemplo, estas conferencias a veces tienen hora de inicio, pero por lo general no tienen una hora de fin, ¿ok? Por lo general estas conferencias trabajan con un cronograma, ¿ok? Que son horas referenciales, ¿ok? Entonces, ¿qué podría pasar? Que de repente una de dos, o mi ejecutivo se pierda parte de la conferencia, o dos, que ya de antemano mi ejecutivo tenga que salirse o que pierda el vuelo, ¿ok? Entonces, definitivamente este horario que se ha propuesto para el vuelo de retorno no es el adecuado, ¿no? Y por ahí de repente algunos dicen, ah, ya, pero entonces sencillo, ¿qué tal si le compramos el vuelo mejor para el día siguiente? ¿Ok? Para así asegurarnos de que el ejecutivo cumpla con todas las tareas que tiene pendientes y regrese adecuadamente, ¿no? Que también podría ser una opción, pero dentro de esa opción ya también tendríamos que evaluar otras cosas, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo? Efectivamente, mi presupuesto va a ser suficiente para que mi ejecutivo pueda quedarse una noche más en el hotel, ¿ok? Porque no es tampoco que porque no es tampoco que le vamos a cambiar de hotel, ¿no? No es que le vamos a decir, pasas 2 noches en este hotel y las otras noches te vas a este otro hotel. No, sino que tiene que ser en el mismo hotel. ¿Va a estar dentro de mi presupuesto? O de repente tendría que buscar vuelos que se acomoden un poco más, ¿ok? Tendría también que
que coordinar con el transporte, ¿no? También tendría que ver con el transporte, cómo manejamos esa situación. Entonces, si nos damos cuenta, no es tan sencillo simplemente programar un itinerario, ya sea para un viaje, una conferencia o algo que tengan nuestros hijos, ¿no? Sino que también va a tener su nivel de complejidad. ¿Ok? Por otro lado, también vamos a ver lo que sería una última tarea, que eso ya habíamos hablado un poquito y habíamos profundizado también un poquito, ¿no? Que eran las tareas sobre, se me fue el nombre, sobre gestión de suministros, ¿no? Que también habíamos profundizado un poquito, ¿no? Sobre la gestión de suministros y mencionábamos que esta gestión de suministros se daba a raíz de poder asegurarnos que todo el área cuente con todos los materiales necesarios para poder trabajar, ¿ok? Y aquí es donde también nosotros podemos visualizar. Por ejemplo, nos dice que en esta oficina actualmente su inventario es el siguiente, ¿no? Quedan 3 paquetes de hojas bond, quedan poca tinta para las impresoras, ya solo tienen suministro de limpieza para un día, así que rápidamente aquí podemos darnos cuenta de que no hay un adecuado no hay una adecuada administración de los suministros dentro de esta área, lo que podría ocasionar problemas de que en determinado momento esta área se quede sin suministros para su trabajo. ¿Ok? ¿Y cómo podemos darle la solución a esto? ¿Ok? ¿Cómo damos una solución a esto? Teníamos también varias formas de poder dar solución, ¿no? Uno, por ejemplo, al igual que el primer ejemplo, trabajar con la anticipación necesaria, ¿no? Anticipar todo lo que nosotros consideremos, recursos que nosotros consideremos que sean necesarios para el trabajo, por un lado. Por otro lado, también podíamos ver, también podíamos ver, gestionar adecuadamente la tramitación anticipada, ¿no? Y lo más importante, ¿no? Asegurarnos de cuáles son los suministros esenciales, cuáles son también los suministros que de repente pueden esperar a ser requeridos, cuáles son los que deberíamos de guardar reservas incluso por un si acaso, ¿ok? También dijimos que dependía mucho de la empresa en la que trabajaban, cómo llevaban su gestión de suministros, ¿no? Por ejemplo, yo he trabajado en empresas donde yo simplemente iba, pedía y me daban, ¿no? Así como también he trabajado en empresas donde si yo necesitaba más suministros, tenía que pedirlos con muchísima anticipación porque el trámite era muy largo, era muy tedioso. ¿Okay? Entonces también teníamos que trabajar con muchísima anticipación. Entonces también vimos que dependía mucho de ello. ¿Ok? ¿Ok? Así que hasta aquí estábamos viendo los ejemplos prácticos. Y ahora sí, vamos a pasar a nuestra sesión número 2. ¿De qué nos va a hablar esta sesión número 2? Permítanme. Vamos a hablar acerca de la importancia de la comunicación, ¿ok? ¿Y cuáles son los objetivos que tenemos para esta sesión el día de hoy? Queremos ver lo que son las habilidades de comunicación verbal y escrita. Queremos ver también lo que son las técnicas para la comunicación en el entorno laboral, la redacción de correos electrónicos y documentos oficiales y manejo de llamadas telefónicas y atención al cliente. Eso es lo que esperamos ver el día de hoy nosotros en nuestra sesión, ¿ok? Y para poder dar un inicio a esta sesión, primero vamos a hablar un poquito acerca de la importancia de la comunicación. Primero en general, ¿no? Que todos nosotros somos seres eminentemente comunicativos. Así que si hablamos primero de una manera general, sabemos que la comunicación es importante en nuestro día a día. ¿Ok? Pero la comunicación también es importante dentro del área laboral, dentro de las empresas. ¿Ok? ¿Por qué? La comunicación es como el tronco de un árbol, ¿no? Vamos a dibujar por aquí un pequeño tronquito de un árbol, ¿ya? Y hasta para la empresa, la comunicación, vamos a poner acá, listo, acá está nuestro, listo, acá está, vamos a colocar acá, ¿no? Es como el tronco de un árbol, ¿ya? Y de aquí vamos a sacar las ramitas, todo ello, y aquí ya colocamos nuestro arbolito, ya está, listo. ¿Por qué decimos que la comunicación es como el tronco de un árbol, no? Porque a través de que, por ejemplo, el árbol, ¿desde dónde se nutre, no? El árbol se va a nutrir desde sus raíces. Vamos a colocar acá. El árbol acá se nutre desde sus raíces, ¿no? ¿Y dónde da el fruto? El fruto da aquí, las flores, el fruto da en las ramas, ¿no es cierto?
Ya está. Entonces, ¿cómo es que los nutrientes desde la raíz pueden llegar hasta los frutos, no? Todo es a través del tronco, ¿ok? Y no importa dónde tú cortes el tronco, si tú decides cortar el tronco desde la parte más alta o desde la parte más baja, o la parte media, donde sea que tú cortes el tronco, matas al árbol, ¿ok? Donde sea que tú lo cortes, no importa, es igual, ¿no? La comunicación es lo que fluye dentro de las empresas que permite que puedan realizarse sus procesos dentro del área. ¿Ok? Y la comunicación es ese tronco, ¿no? Que manda desde las raíces hasta las ramas, ¿no? Pero, ¿qué pasa si la comunicación se corta? No importa que se corte de repente en los puestos de menor nivel, o si la comunicación se corta en los puestos de mayor rango dentro de la empresa. No importa en qué nivel de la empresa se corte el árbol. La sesión pasada vimos, ¿no? Que teníamos por aquí el CEO, por aquí teníamos el personal de línea y aquí teníamos el personal operativo, ¿no? No importa que la comunicación se corte en el CEO, en el personal de línea o el personal operativo, si la comunicación se corta, matamos nuestro árbol. Es decir, matamos los procesos de nuestra empresa, ¿ok? Entonces, la comunicación tiene esa importancia, es vital dentro, como ya dijimos, como seres humanos somos eminentemente comunicativos, ¿no? Y dentro de la empresa también tiene esa vitalidad la comunicación, la importancia. Ahora, dentro de la empresa nosotros vamos a encontrar dos tipos de comunicación. Tipos de comunicación que de repente a nosotros ya se nos hace conocidos, ¿no? Vamos a mencionar la comunicación verbal y la comunicación escrita, ¿no? Que seguramente también en el colegio, por ejemplo, de repente las hemos estudiado. Estos dos tipos de comunicación. Pero en este caso, vamos a hablar de estos tipos. Sabemos que hay más tipos de comunicación, no solamente la verbal y la escrita, ¿no? Muy bien, por ahí en el árbol se seca, ¿no? No solamente sabemos de que hay comunicación verbal y escrita, también sabemos de que hay comunicación gestual, hay comunicación visual, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me acuerdo cuando era chiquita y estaba en la calle y yo decía de repente algo inapropiado o algo que no debía decir, mi mamá con la mirada nomás ya agarrada y ya me decía todo lo que me quería decir, sin decir ni una palabra, sin hacer ni un gesto, solo con los ojos, ¿no? Entonces hay ese tipo de comunicación, ¿no? Pero dentro de la empresa, nosotros vamos a dar la prioridad a los dos tipos de comunicación más recurrentes, la verbal y la escrita. Y le vamos a colocar dos nombres, ¿ok? A la comunicación verbal le vamos a llamar también la comunicación informal y a la comunicación escrita la vamos a llamar la comunicación formal. ¿Y de dónde nace esto de informal y de informal? ¿Okay? No malentiendan los tipos de comunicación por esos términos. Por lo general, cuando yo digo esto es informal, me refiero a que es algo ilegal o a que es algo que no es correcto o es algo que no tiene un proceso adecuado, ¿no? Entonces, pero en el caso de la comunicación, cuando nos referimos a ese término informal, no queremos decir que esta comunicación verbal sea mala, sino todo lo contrario, es buena. Es como que yo te invite a una cena a mi casa y tú me preguntes, Vania, ¿cuál es el código de vestimenta? Si yo te digo que es formal, ¿cómo vas a venir? Con un terno, una camisita, una faldita, un vestido, de repente, un trajecito de gala. No, porque te estoy diciendo que la comunicación, perdón, que el código de vestimenta es formal. Y si yo te dijera informal, tú te vendrías como con un jean, unas zapatillas, un polo, y ninguna de las dos vestimentas tiene nada de malo, solo son diferentes. Es lo mismo con la comunicación. Cuando hablamos de la comunicación verbal, nos referimos a una comunicación un poquito más relajada, un poquito más calmada, mientras la comunicación escrita es una comunicación mucho más seria. ¿Okay? Ahora, poquito a poquito vamos a ir viendo la diferencia entre ambos tipos de comunicación. ¿Okay? Poquito a poquito vamos a entrar en esa diferencia. ¿Okay? Pero estos dos tipos de comunicación se dan dentro de la empresa y ambos son vitales, ambos son igual de importantes para poder llevar procesos adecuados dentro de nuestra empresa. Y vamos a empezar por la comunicación verbal. ¿Cómo surge la comunicación verbal dentro de nuestra empresa? ¿Okay? Esta comunicación va a surgir en base a, por ejemplo, cómo nosotros nos vamos a comunicar con las otras personas, ¿no? Como desde el simple hecho de que, en el que mencionamos cómo vamos a venir a saludar a otras personas, ¿ok? Cómo vamos a saludar a nuestros colegas, a todos ellos desde ahí, ¿ok? De repente también información que vamos a transmitir de manera verbal.
¿ok? Desde ahí se da ese estilo de comunicación, ¿ok? Ahora, nos dice que esta comunicación es muy importante, ¿ok? En sí, la comunicación dentro de la empresa, tanto verbal como escrita, es muy importante. Pero ¿por qué la comunicación verbal tiene un valor de importancia diferente? Porque mediante esta comunicación verbal también establecemos cuál es el clima organizacional dentro de nuestras áreas. Por ejemplo, cuando tú vas a una empresa como cliente, ¿eh? Cuando tú vas a una empresa como cliente y ves a varios trabajadores, tú rápidamente puedes percibir cómo es el clima laboral de esta empresa, ¿no? ¿Cómo? Viendo cómo se comunican entre los propios trabajadores. Si tú ves que agarran y le dicen, amigo, por favor, pásame esto, ¿no? O de repente, ayúdame por favor con esa situación, ¿no? O ves que entre ellos están riendo o hay una sonrisa, por lo menos cuando se comunican, te das cuenta de que hay un ambiente agradable, pero también corre un día y te van a decir, pase por favor a la caja, pase por favor a la cabina número 2, ¿no? Y lo tienes al lado, ¿no? Y es como que, ¿por qué mejor no le dices tú? Ni se hablan, ¿ok? O que simplemente agarran, hazme esto por favor, gracias, listo, ¿no? Muy seria. Entonces, la comunicación verbal es vital para ellos, ¿no? También porque, por otro lado, la información que querramos transmitir en la empresa llega mucho más rápido a través de la comunicación verbal que la comunicación escrita. ¿Ok? La información que nosotros querramos transmitir va a llegar mucho más rápido por ese medio, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tú quieres decirle a alguien quieres decirle a alguien de tu área, de tu oficina, ¿no? Que tiene que presentar tal informe, ¿no? ¿Cómo va a ser el método más rápido de poder avisarle? Agarrar, redactar un documento, enviarlo para que lo reciba, que lo firme, lo lea y se entere, o que tú vayas y le digas, ¿sabes qué? Hay que hacer este informe. Es más rápido cuando lo mencionas directamente. Entonces, también por eso es importante. Pero para tener esta comunicación verbal dentro de la empresa, que el asistente administrativo tiene que manejarla, hay que tener diversas habilidades, ¿no? Y vamos a ver cuáles son las habilidades que nosotros como asistentes y como administradores tenemos que tenerlas. Recuerden que la sesión pasada hicimos también un comentario, ¿no? Dijimos que no existe el asistente, o mejor dicho, el administrador tímido, ¿no? Ya no hablemos tanto de asistencia, sino en general de administradores, ¿no? Dijimos que no existe el administrador tímido y que todos tienen que tener habilidades de comunicación. ¿Y cuáles son algunas de estas habilidades que les requerimos? Uno, es la precisión y la claridad. Las habilidades que vamos a desarrollar son necesarias para la comunicación, pero se aplican de diferente manera dependiendo mucho el entorno en el que vamos a aplicar la comunicación. Por ejemplo, dentro del entorno laboral vamos a recomendar que la comunicación sea lo más clara y concisa que se pueda, ¿no? Pero si, por ejemplo, habláramos de un entorno familiar, si estuviésemos hablando de la comunicación en el entorno familiar, definitivamente no te recomendaríamos que tu comunicación sea concisa, ¿no? Te diríamos, expláyate, habla lo más que puedas, manifiesta todo lo que quieras manifestar, ¿no? Pero en el caso de la comunicación en el entorno laboral, no damos esa recomendación. Todo lo contrario. ¿Qué es lo que te recomendamos en este caso? Ser lo más claro y lo más conciso que puedas con la información que vayas a dar o con lo que tú quieras manifestar, ¿ok? ¿Por qué te mencionamos esto? Uno, porque la comunicación, porque imagínate esto, ¿ya? Imagínate que le vas a ir a pedir permiso a tu jefe porque mañana tienes un asunto familiar que atender, un asunto personal ya que atender, y le quieres pedir permiso a tu jefe para que te dé una hora antes de que llegues a tu trabajo, ¿ok? Ya está. Normalmente, ¿cómo haríamos este proceso, no? Normalmente lo haríamos y le diríamos, jefe, ¿puedo hablar con usted un momentito? Sí, ok, ya está. Jefe, le quería hacer una consulta. Mire, el día de mañana me han citado para poder hacer un trámite personal, un trámite familiar que tengo pendiente y me han citado sí o sí para el día de mañana. Entonces, yo quería saber si es que usted me podría conceder una hora, llegar una hora después de mi hora de entrada, y ya esa hora yo se la estaría pagando en la hora de salida, o si no, cuando usted me requiera. Cuando usted pida cuando usted necesite que yo me quede para pagar esa hora, le estaría pagando. ¿Ok? Ya está, listo. No nos ha demorado ni 2 minutos. Y ya le hemos dado toda la información necesaria. ¿Ok? Ya le dimos toda la información necesaria. ¿Ok?
Ahora, si es que mi jefe requiere más información, pues ya él me la pedirá. Él vendrá y me dirá, a ver, aclárame esto, cómo es esta situación, o a ver, dime cuál es el motivo, no sé, un poco más explícito, pero ya va a depender de él, ¿no? Ya él me lo pedirá. Yo ya cumplí con decirle. ¿Ok? Pero imagínate, y le dije todo claro, ¿eh? Le dije la fecha, le dije la hora, le dije el motivo del permiso, es decir, fui muy claro, fui muy explícito con la información que yo pedí. ¿Ok? Pero ahora imagínate que fuese de otra manera, ¿ok? En el que tú vas y le dices, jefe, quiero hablar con usted, ¿ok? A ver, dígame, jefe, mire, yo soy una persona que siempre, ay, perdón, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Un momentito, ya, ahora sí. Jefe, mire, yo soy una persona que estoy muy agradecido, ¿no? Porque en estos días tener un trabajo a veces es complicado y yo estoy muy agradecido, ¿no? Por la oportunidad laboral que tengo acá. A mí me gusta trabajar mucho. Yo sé que usted sabe que soy una persona responsable, puntual, y yo siempre he evitado mezclar los temas laborales con los temas personales, ¿no? Y a mí me da mucha pena tener que pedir esto, ¿no? Pero lamentablemente la situación se ha dado así y bueno, igual yo voy a tratar de evitar que esa situación se dé, ¿no? De repente, pero quería saber si es que de repente mañana me puede dar permiso, o sea, de repente no lo necesito, pero de repente sí. Es que estoy con un tema laboral. Usted sabe que cuando se mueren los papás, empiezan los problemas con los hermanos, problemas de herencia, todo eso. Y ahorita yo estoy en eso. No crea que yo soy una persona muy correcta, ¿no? Pero lamentablemente se dan esas situaciones. Mira, ya vamos como 3 minutos y no llegas al tema puntual. ¿Ok? No llegas al tema puntual. En el que si una persona, si tu jefe de repente es impaciente, de repente agarraría y te diría, ya, ¿sabes qué? Al grano, dime, ¿qué es lo que quieres, no? ¿Por qué? Porque te estás yendo ya mucho por las ramas y no estás llegando al tema puntual. ¿Ok? Entonces no se te pide eso, ¿no? Todo lo contrario, la comunicación debe ser clara, concisa y evitar dar detalles ambiguos. ¿Ok? Detalles que no solamente nos suman a la comunicación. También, por otro lado, nos habla de la escucha activa, la importancia que tiene no solamente saber expresar adecuadamente saber expresar adecuadamente lo que queremos decir, lo que queremos transmitir, ¿no? Sino también aprender a escuchar y lamentablemente muchos solamente sabemos oír, pero no sabemos escuchar, ¿no? Y hay diferencia, Misa, entre oír y escuchar, por supuesto que la hay. ¿Ok? ¿Qué es oír? Oír es percibir ahorita ruidos, ¿no? Yo puedo percibir ahorita que mi vecino está caminando en el segundo piso, puedo percibir que de repente hay perritos ladrando en la calle, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy percibiendo diferentes sonidos, ¿ok? Pero, ¿qué es ya, qué es escuchar? Escuchar es prestar atención a lo que estamos oyendo, ¿ok? Por ejemplo, si yo me pongo a prestar atención, yo puedo saber que de repente ya mis vecinos están haciendo una fiesta, están bailando salsa, ¿ok? Pero eso ya lo puedo saber cómo, prestando más atención a lo que estoy percibiendo. Y cuando hablamos de comunicación, la comunicación no te pide percibir los sonidos, la comunicación te pide prestar atención a lo que en ese momento se está hablando. ¿Ok? También por otro lado hablamos de la asertividad, la importancia de no solamente hablar y ya, sino también expresarnos de la manera adecuada. ¿Ok? A veces tenemos formas un poquito toscas o hasta bruscas de poder hablar, que para otras personas puede significar una falta de respeto, para personas más sensibles puede significar de repente incluso hasta una agresión de nuestra parte, ¿no? Entonces también saber hablar con asertividad, que decir las cosas claras, pero siempre en un entorno de respeto. Ok, también la adaptabilidad, saber que nosotros no siempre vamos a poder comunicarnos de igual manera con todas las personas que nos rodean. Van a haber situaciones en las que van a requerir que mi comunicación sea un tanto diferente con otras personas, ¿no? Como por ejemplo, supongamos, ¿no? Saludas a tu jefe, ¿ok? Supongamos que llega tu jefe y lo saludas. Entonces, también ahí va a haber la variación sobre cómo saludas a tu compañero de trabajo, cómo saludas a tu jefe y cómo saludas de repente incluso hasta el gerente de la empresa. No puedes saludar a los tres de igual manera, ¿no? Porque hay jerarquías, hay respeto. O sea, de repente a tus compañeros de trabajo tienes un saludo un poquito más cordial, un poquito más,
de confianza, podríamos decir, ¿no? De repente con tu jefe ya el saludo es más formal, ¿no? De repente el saludo ya no es en un tono de tanta confianza, o de repente también ya con el gerente de la empresa ya es un saludo mucho, que se eleva más a la formalidad porque ya no estamos hablando de cualquier persona, ¿no? Ya estamos hablando de un gerente. Entonces también ahí va a variar la forma en cómo nosotros nos comunicamos, ¿ok? Y por otro lado también la empatía, ¿ok? Que la empatía nos sirve para, como conocemos, la empatía es uno de los valores que nos sirve para poder ponernos en el lugar de la otra persona, ¿no? Todos sabemos eso. Pero también podríamos utilizar la empatía como una herramienta para poder entender las emociones con las que vienen a transmitir un mensaje, ¿no? Por ejemplo, supongamos, ¿ya? A ver, nos dicen que hoy día tenemos una supervisión. Si me dicen a mí esas mismas frases con un tono de voz molesto, yo puedo saber que de repente la supervisión es por algo malo que hemos hecho, por algún problema que tenemos. Si me lo dicen con un tono de voz preocupante, yo puedo saber que de repente esta supervisión vamos a tener de repente problemas con esta supervisión, que de repente no tenemos todo al día, no tenemos toda la documentación, todos los papeles al día, ¿ok? Si me lo dicen de repente con un tono eh, este, contento, feliz, ¿ok? Yo puedo asumir que es algo bueno, es algo positivo que estemos recibiendo esta supervisión, ¿no? Pues va a depender mucho también poder entender la emoción con la que nos transmite un mensaje y dónde podemos ver la emoción, mayormente en el tono de voz, ¿no? Todo ello. Entonces, por eso es importante que manejemos una adecuada comunicación verbal en nuestras áreas, así como la comunicación escrita. ¿Okay? ¿Por qué es importante la comunicación escrita? Uno la conocemos como la comunicación formal. ¿Por qué se conoce como la comunicación formal? Mira, te pongo un ejemplo, ¿ya? Imagínate que tu jefe viene y te dice, ¿sabes qué? A partir de ahora te he duplicado el sueldo. A partir de ahora vas a ganar el doble de lo que antes ganabas, ¿ok? Ya está, tu jefe te lo dijo, ¿ok? Tú de repente en ese momento dices, ay, qué emoción, qué alegría, ¿no? Pero en ese momento tú todavía no te atreverías a de repente llamar a tu mamá, a tu papá, a tu familia, a tus hijos y decirles, me han duplicado el sueldo, me han subido el sueldo, ¿no? O de repente llamar a un banco y decirles, préstame tanto de dinero, ¿no? Porque ahora que me han subido el sueldo sí lo voy a poder pagar, ¿no? Todavía no te atreverías a hacerlo. ¿Por qué? Porque solamente ha quedado eso en palabras. Dentro de la empresa te lo dijo y ahí quedó. Entonces todavía no te atreverías a, a emocionarte, ¿no? Del todo. Te emocionarías, pero de repente no a darlo todo, ¿no? Con la idea. Pero una vez que agarra y te llega tu documento que te dice oficialmente, señor, señora tal, se le ha duplicado el sueldo, ¿no? A partir de la fecha su sueldo es tal. Ahí sí, tú recién agarrarías y dirías, mira, ya está por escrito, ya me llegó el comunicado, ahora sí es un hecho, ¿ok? Ahora sí, definitivamente ya mi sueldo ha subido, ¿no? Esto recién ya lo darías por hecho una vez que te lo dan por escrito. ¿Y por qué? Porque efectivamente es eso la comunicación, ¿ok? La comunicación escrita es cuando te dan cierta información, pero que es información que ya está, por así decir, que ya es real, que ya es tangible, incluso podríamos decir, ¿no? Que no solamente queda en palabras, ¿no? Sino que ya tiene un respaldo de esta, ¿ok? Y esa es nuestra comunicación escrita, ¿ok? Ahora, para la comunicación escrita, también tenemos que tener también ciertos puntos que tenemos que tomar en consideración para esta comunicación escrita, ¿no? ¿Cuáles son estos puntos? Por ejemplo, uno de ellos va a ser la redacción clara y concisa, así como mencionábamos en la comunicación verbal que queríamos que se entendiese con claridad lo que decíamos, igual va a ser en la comunicación escrita. Y de por sí, da un poquito de FOMO, ¿no? Da un poquito de cansancio, hasta de pereza escuchar a alguien cuando habla mucho y redunda en la información. Ahora, imagínate no escucharlo, sino tener que leerlo, ¿ok? Tener que leer hojas y hojas y hojas de información que al final no te dice nada, ¿ok? Entonces ahí también puede entrar un poquito de esa pesadez, ¿no? Entonces, por ese lado, también nos habla sobre la importancia de
de manejar adecuadamente nuestra comunicación escrita, ¿ok? También, por otro lado, nos va a mencionar la capacidad de síntesis, que es también la capacidad de resumir diferentes hechos, situaciones que se puedan dar. Uso de herramientas tecnológicas también, ¿ok? Poder utilizar nuestras herramientas tecnológicas, como por ejemplo, hoy en día sabemos que desde sí, para poder redactar un correo electrónico, perdón, para poder redactar un documento, un Word o algo, necesitas una computadora mínimamente para poder utilizarla, ¿no? Y también, por otro lado, para poder, también, por otro lado, usar los correos electrónicos, los WhatsApp corporativos, todo ello tienes que dominar herramientas tecnológicas. Antes, cuando hacíamos la pregunta de cuál es el tipo de comunicación más usado actualmente, la respuesta era unánime, la respuesta era la comunicación verbal. ¿Okay? Siempre era, ¿cuál es el tipo de comunicación que más utilizamos a la actualidad? Y todos decían, la comunicación verbal. ¿Okay? Ahora no, ahora la situación ha cambiado, ahora es diferente. Ahora, ¿cuál es la comunicación que más utilizamos nosotros? Es la comunicación escrita, ¿no? Ponte a pensar, hoy día, ¿con cuántas personas has hablado así, de tú a tú, te has comunicado, te has visto con esas personas? ¿Y con cuántas personas hoy día has hablado por WhatsApp? ¿Ok? Lo más probable es que hayas hablado más por WhatsApp que en persona. ¿Ok? Entonces, también tenemos que tener esas gracias a las herramientas tecnológicas. La capacidad de documentar, porque parte de esta comunicación escrita es también los documentos. Y la capacidad de documentar es tener la capacidad de poder elaborar documentos, que ahorita vamos a ver cómo se deben elaborar. ¿Ok? Y también la adaptación al estilo de comunicación. ¿Cuándo corresponde que mandemos un correo? ¿Cuándo deberíamos mandar ya algo como un documento, ¿no? Cuando de repente no amerita todavía que mandemos cierta comunicación a través de un WhatsApp, ¿ok? Entonces, adaptar también esos estilos dependiendo de la información que se quiera dar, ¿ok? Entonces, también vamos a ver a través de ello. A ver, ¿qué más tenemos por acá, no? Por aquí también vamos a ver algunas técnicas para poder mejorar la comunicación en el entorno laboral. Recuerda que nosotros lo que queremos de nuestro asistente, muy aparte de que nos facilite con las diferentes funciones que vimos la sesión pasada, que puede ser desde redactar un documento hasta hacer la planificación anual de la empresa, ¿ok? Recuerda que también lo que nosotros queremos con en lo que nosotros buscamos con este asistente es que nos facilite todo lo que se pueda en nuestra área. Y parte de facilitación es la comunicación. Si el asistente puede venir a sumarnos técnicas positivas de comunicación, no solo va a ser más que bienvenido, sino va a ser muy provechoso para el área. Y por eso aquí te dejamos algunas técnicas que pueden ayudar para el manejo de la información. Una de ellas, por ejemplo, es el desarrollo de la empatía, ¿no? Que ya lo habíamos hablado, lo importante que es poder generar empatía en la comunicación para poder ponernos en el lugar de la otra persona y también para poder entender las emociones de los mensajes. Por otro lado, también la contemplación y la imitación, ¿ok? Aquí, por ejemplo, vamos a hacer un ratito, un pequeño alto, un pequeño stop, para poder compartirles una pequeñísima experiencia en base a esto, ¿ok? Me acuerdo cuando yo estaba haciendo una jefatura en un área y jugamos al famoso juego del amigo secreto, ¿no? Que de repente ustedes también lo han jugado en su momento, ¿no? Que es o los que no, les comento un poquito, ¿ya? ¿Cómo se juega este famoso juego del amigo secreto? Es cuando agarras y tienes un amigo, ¿no? Que no te va a decir quién es, pero que te va a hacer llegar mensajes, regalitos, todo ello, ¿no? Y en una fecha especial, por lo general se juega en Navidad, ¿no? En una fecha especial agarran y al final agarran y te describen más o menos, cosa que el resto van a adivinar de quién eres amigo secreto, ¿no? O quién era tu amigo secreto. Pues me acuerdo que en mi oficina jugamos este juego y quisimos llevar este juego a un nivel un poquito más profesional, ¿ok? No profesional, sino un nivel un poquito más organizacional. Y dijimos, ya, ¿qué vamos a hacer esto? Al momento de develar a nuestro amigo secreto, vamos a decir un aspecto positivo y un aspecto
un aspecto, perdón, un aspecto positivo y un aspecto, no tan positivo sobre la persona, ¿no? Me creo que dijimos dos aspectos positivos y uno que tiene que mejorar, ¿no? Entonces dijimos ya, ok, vamos a hacer así, dos aspectos positivos y uno que tiene que mejorar. Y me acuerdo que empezaban, ¿no? Por ejemplo, decían, es la persona de repente que llega más temprano a la oficina, ¿no? Y siempre tiene una palabra bonita durante el día, algo que tiene que mejorar, que es muy desordenado en su área. Ah, todos están, es Carlos, ¿no? Otra persona de repente es muy animoso, es una persona que siempre tiene la información al día, no algo que tiene que mejorar, que tiene que llegar más temprano. Ah, es María, ¿no? Entonces empezábamos así con el juego. Y llegó el turno de que mi amigo secreto me describiera, ¿no? Y dijo, ya, agarró y empezó, no me acuerdo bien las virtudes, pero me acuerdo que dijo, es la líder del equipo. Ah, ya todos sabían que era yo, ¿no? Y dijo otra cosa positiva, y me acuerdo de la negativa, ¿no? Que agarró, no negativa, sino que la que tenía que mejorar, ¿no? Y me acuerdo que agarró y dijo algo en lo que tiene que mejorar, que tiene que aprender a escucharnos un poquito más. Y todos sí, dijeron, ¿no? Coincidieron, ¿quién es? Es Vania, ¿no? Y ya, yo recibí bueno, ya mi regalo, todo ello, pero yo me quedé con la espinita. Me quedé con la espinita de decir, pero ¿por qué me ha dicho eso, no? Porque dije, ¿por qué me ha dicho que, que ¿por qué me ha dicho que no tengo, que no sé escucharlos, ¿no? Y ya durante ya el agasajo que estábamos haciendo, ¿no? Agarró y, y, y les pregunté, ¿no? Les dije, a ver, díganme, por favor, en qué estoy fallando, ¿no? O por qué creen que no los escucho, ¿no? Y ahí es cuando agarran y me dicen, ah, ya, lo que pasa es que, este, cuando vamos y le hablamos, nunca nos mira, ¿no? ¿Y qué fue lo que había pasado? Es que yo soy una persona que me considero multitasking, no sé si defecto o virtud, pero que es multitasking, ¿no? Que puedo estar haciendo varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, supongamos, puedo estar escuchándolos y al mismo tiempo puedo estar haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, ¿y qué pasaba? Que a veces yo me ponía tanto, me ponía así, profundizaba tanto en una tarea que estaba haciendo y a veces ellos venían a hablarme, ¿ok? Entonces, ellos venían a hablarme y no es que yo les negara la comunicación, ¿no? Mi afán no era negarles la comunicación, sino que yo les decía, sí, claro, a ver, pasa, a ver, dime, ¿ok? ¿Y qué pasaba en ese lapso? ¿No? En ese lapso, ellos me hablaban, yo les escuchaba, les resolvía el problema, les respondía a la situación, pero nunca quitaba la mirada de la computadora, ¿ok? Siempre seguía mirando a la computadora. Y eso ellos, lógicamente, y con todo el derecho del mundo, lo percibieron como una falta de respeto, ¿ok? Porque efectivamente yo estaba haciendo eso, les estaba faltando el respeto directamente. ¿Ok? ¿Por qué? ¿En qué momento a mí le faltó el respeto? Porque cuando tú quieras conversar con alguien, tienes que dejar todo lo que estés haciendo y concentrarte en esa persona. Esa es la importancia de la contemplación en la comunicación. ¿No? Mi afán no era faltarles el respeto, mi afán simplemente era que yo estaba haciendo otra cosa al mismo tiempo, ¿no? Pero ellos lo percibieron como que yo no quería escucharlos, como que de repente sus problemas no eran importantes para mí, de repente con una actitud grosera, petulante, ¿ok? Como sea que ellos lo interpretaran, y con toda la razón del mundo, porque yo sí les estaba faltando al respeto tremendamente, ¿no? Entonces ahí a mí me tocó aclararles, ¿no? La situación, decirles todo, y la lección también para mí, ¿ok? De que si yo acepto tener comunicación con alguien, esa comunicación tiene que perdurarse en el sentido en el que yo tengo que respetar y mirar a esa persona, dejar de hacer todo lo que esté haciendo para poder concentrar mi enfoque y mi atención en esa persona, ¿ok? Ahora, también es normal, ¿ok? De repente, es normal, de repente no, en determinados momentos no tener la disponibilidad de aceptar una comunicación. De repente estás haciendo algo y estás muy enfocado, muy metido en ello, ¿ok? Entonces, ¿qué puede pasar si estás muy enfocado, muy metido en ello?
¿ok? Lo que puede pasar es que si es que alguien viene y tú interrumpes esa tarea por seguir la conversación, pues después te va a ser muy difícil volver a reanudar esa tarea que estás haciendo o ese proyecto en el que estabas. Después la concentración que tenías la perdiste y es muy difícil después poder reanudarla, ¿ok? Entonces es por ello que para nosotros a veces es mejor agarrar y decir, quiero conversar contigo y decirle 1000 veces agarrar y decirle, ya, ¿me puedes esperar un ratito, por favor? ¿Ok? Déjame terminar esto y te atiendo. ¿Ok? Eso es mejor que agarrar y decir a una persona sí y faltarle el respeto. ¿Ok? No está mal también posponer la comunicación. Entonces ya sabemos lo importante que es la contemplación y la imitación. También contagiar la pasión por el trabajo, que es algo que también indirectamente esperamos de nuestro asistente administrativo. Esperamos que nuestro asistente pueda ser una persona que efectivamente nos ayude a contagiar la pasión por el trabajo. ¿Okay? Alguien que no solamente venga a facilitarnos cosas, sino también nos pueda dar una inyección de dinamismo, nos pueda dar una inyección de motivación dentro de nuestras áreas. ¿Ok? También, por otro lado, vamos a ver el seguimiento y la repetición. Cuando alguien te dice un mensaje y de alguna forma a ti no te quedó del todo claro, lo que debes hacer, ¿ok? No recomendación, sino lo que debes hacer es agarrar y aclarar la información hasta que ya no tengas dudas. Por ejemplo, agarrar y decirle, ok, entonces debo entender que esto es así, ok, o dime, entonces, yo entiendo que esto es así, estoy mal, está bien, para que esta persona agarre y te puede dar el, para que esa persona agarre y te pueda dar la información correcta, ¿no? Te pueda afirmar, decir, sí, efectivamente, o que también puede agarrar y te diga, no es así, es de otra forma, ¿no? Entonces también es aceptable, ¿ok? Y la formación en equipos, desde ya, el hecho de que en una empresa existan áreas, ya es un trabajo en equipos, ¿no? Y la mejor manera de poder comunicarnos es a través de equipos. ¿Ok? Y ahora vamos a dar paso a lo que es la redacción de documentos. Pero antes de iniciar con la redacción de documentos, primero tenemos que definir lo primero, ¿no? ¿Qué es un documento? ¿Ok? Empecemos por ello. ¿Qué es un documento? El documento es la evidencia escrita de los diferentes procesos que se pueden dar dentro de nuestra empresa. Nuestras empresas las empresas a diario tienen diferentes proyectos. Por ejemplo, tienen proyectos por ejemplo, no proyectos, perdón, procesos, ¿no? Por ejemplo, hoy día la empresa vendió tantos productos. ¿Ok? Ya está. Ahora, este es un proceso que la empresa ha tenido. Pero ahora, cuál es la evidencia que me queda de que efectivamente se ha dado ese proceso? Entonces, ¿cuál será en este caso la evidencia? En este caso puede ser las boletas de pago, bueno, las boletas, las facturas que se han dado, ¿no? Por ejemplo, tengo otro proceso es que un proceso diario, mis trabajadores vinieron a trabajar, ¿ok? Que eso también es un proceso que se puede dar en el día a día, ¿ok? Ya está. ¿Y cuál es la evidencia de que este proceso se ha dado, no? El registro de marcación, el cuaderno de marcación. Entonces, así también nuestra empresa va a tener proyectos todos los días. No, bueno, perdón, procesos todos los días. Y estos procesos necesitan quedar evidenciados dentro de la empresa, ¿ok? Ahora, ¿y cuál es la manera de evidenciarlos? A través de la documentación. Es a través de los documentos en la que nosotros evidenciamos estos procesos. ¿Y por qué es importante para la empresa llevar documentación? ¿Ok? Para la empresa va a ser importante llevar documentación, uno, para su propio ¿no? Para su propio o sus propios procesos, ¿no? ¿En qué sentido? ¿No? Si, por ejemplo, yo soy una empresa y quiero saber cuánto voy a ganar, o cuánto puedo, o quiero saber de repente cuántos productos debería vender este año para obtener ganancias, ¿qué es primero lo que necesito? Necesito ver cuántos productos vendí el año pasado. ¿Ok? Si quiero plasmarme una meta, un objetivo para este año, tengo que ver primero cuál fue la meta o el objetivo del año pasado. La empresa que quiere caminar hacia adelante, primero tiene que ver cómo le iba hacia atrás. ¿Ok? Y la empresa, ¿cómo va a agarrar y va a analizar cada uno de estos procesos a través de la
documentación, ¿ok? Así que la empresa necesita los documentos para sus propios procesos. Eso por un lado. Y por otro lado, también la empresa va a requerir esta documentación por obligatoriedad, porque por más privada que sea la empresa, ¿okay? Por más que sea una empresa propia, una empresa privada, siempre va a haber, siempre va a estar presente el tema de entidades que se encargan de supervisar o fiscalizar a nuestras empresas, ¿ok? Siempre va a estar presente las entidades que se van a encargar de fiscalizar o supervisar, ¿no? Como por ejemplo, Ministerio de Trabajo, la SUNAT, ¿no? También que se lo conoce como el fisco, ¿no? Defensa del consumidor, ¿ok? Siempre van a haber estas empresas que se van a encargar de fiscalizar lo que nosotros hacemos, ¿ok? Y ahora, ¿cómo nosotros fiscalizamos, cómo nosotros respondemos ante esa fiscalización o ante esa supervisión que nos pueden hacer? Necesariamente tiene que ser a través de documentos. Por ejemplo, imagínate que viene Defensa del Consumidor, ¿ya? Viene a Defensa del Consumidor a hacerte una visita para una supervisión. Y te dice, un favor, ¿me podrás prestar tu libro de reclamaciones, por favor? Y tú le dices, sí, claro, tome, ok. Y te dice, mira, acá veo que te registraron un reclamo, ¿cuándo? El mes de marzo, ¿no? Sí, efectivamente, tuvimos un problema con un cliente y nos registró este reclamo. Perfecto. ¿Qué te va a decir Defensa del Consumidor? Y dime, ¿cómo dieron la solución? ¿Cómo trataron este problema? Mira, este problema fue fácil. Agarramos, llamamos al cliente, le pedimos las disculpas del caso, el cliente los aceptó, le hicimos la devolución de su dinero y le dimos un regalito adicional y el cliente se fue feliz. Es más, después de ese el cliente ha regresado a comprar más productos con nosotros, ¿no? O sea, ¿lo solucionaron? Sí, sí lo solucionamos, ya está. ¿Dónde está la documentación que me evidencia que ustedes efectivamente solucionaron ese problema? No, eso no tenemos, no tenemos la documentación, no. Nosotros solamente llamamos al cliente y le dijimos y ya, ¿no? Y él vino, o sea, todo lo hicimos de manera presencial, pero sí lo hemos solucionado de verdad, ¿no? Entonces, yo como defensa del consumidor te podría decir, yo te creo, pero ¿dónde está la documentación que efectivamente me dice que tú has dado el tratamiento a esa queja? Porque si no hay documentación, ¿cómo lo puedo tomar yo? Yo lo puedo tomar como que te llegó una queja a la empresa y tú simplemente la ignoras, lo cual te puede meditar desde una multa, te puede meditar desde sanciones, o en el peor de los casos, clausura temporal o cierre permanente, ¿no? Si, por ejemplo, viene la SUNAT y te dice, a ver, ¿cómo vamos de ingresos? Estamos bajitos, no hemos vendido mucho, ¿no? A ver, tus boletas, tus facturas. No, es que a los que les he vendido no les he dado boleta ni factura, ¿no? ¿Qué te va a decir la SUNAT? La SUNAT no te va a decir, ya no te preocupes, no, de frente te manda tu multa, tu sanción, tu investigación, ¿no? Entonces, es por eso que se necesitan, es por eso que son muy necesarios los documentos dentro de la empresa, ¿ok? Ahora, esta gestión de documentos, bueno, ahorita solamente vamos a enfocarnos un poquito en lo que es netamente el documento. Para nuestra última sesión, me parece, ¿ok? Si no me equivoco, es que nosotros ya vamos a ver un poquito más a detalle lo que es la gestión de los documentos, es decir, cómo los administramos, cómo los ordenamos, cómo los debemos clasificar, ¿ok? Esto es lo que vamos a ver para nuestra última sesión. Hoy día nos vamos a enfocar un poquito más que todo en lo que es, lo que es netamente los documentos, ¿ok? Ahora, acá nos dice, ¿y cómo debemos redactar el documento? ¿No? Nos dicen que el documento es el registro de los actos de administración, es el registro de los actos de administración, es decir, es el soporte de los procesos físicos o los procesos o actividades que se desarrollan dentro de la empresa que quedan de manera escrita para su posterior utilización, ¿ok? ¿Qué más nos dicen? Nos dice la importancia de redactar los documentos, ¿ok? Los documentos dentro de la empresa, en realidad, deben ser documentos bastante simples, bastante sencillos en cuanto a su redacción. ¿Ok? Cuando hablamos de la redacción de los documentos, no podemos hablar de complejidad. Todo lo contrario, ¿ok? Los documentos tienen que, por ejemplo, si tú eres una persona que te gusta mucho tener un vocabulario muy rebuscado, ¿no? O que te gusta mucho de repente
hablar en prosa, ¿no? Que de repente es un vocabulario muy bonito para poder escuchar, ¿no? Está perfecto, pero el documento no es el lugar adecuado para poder comunicarte de esa manera, ¿ok? El documento es todo lo contrario, el documento tiene que ser bastante simple, bastante práctico, ¿ok? Y es por eso que vemos 4 principios para poder redactar adecuadamente nuestra es por eso que vemos estos procesos para poder redactar adecuadamente nuestra documentación. ¿No? Primero, principios, son principios, ¿ok? Primer principio, vamos a ver lo que, bueno, primero vamos a mencionar los 4 principios, que van a ser la formalidad, la simplicidad, la flexibilidad y la eficacia. Estos van a ser nuestros 4 principios para poder redactar adecuadamente nuestra comunicación. Y vamos a empezar a hablar acerca de la formalidad. ¿Qué es la formalidad? La formalidad consiste en poder redactar nuestra documentación tomando en cuenta formatos, normas, pautas. Por ejemplo, desde el hecho en el que yo agarro y digo, esto es un oficio, esto es un memorándum, esto es un informe, esto es una solicitud, ya estoy aplicando pautas, ya estoy aplicando, ya estoy aplicando formatos, ¿ok? Normas. Por lo tanto, esto inmediatamente se traduce a nosotros como la formalidad que va a tener nuestra documentación. Asimismo, tenemos la simplicidad, que es justo lo que explicábamos hace un momento, ¿no? Que redactar los documentos tiene que ser un proceso realmente fácil. El proceso tiene que ser realmente sencillo, que redactar un documento no debe ser un proceso que involucre verbos rebuscados, palabras muy poco usadas, no todo lo contrario, ¿no? El documento tiene una finalidad, que ahorita vamos a ver eso, ¿no? Y el documento tiene que ser muy fácil de poder entender. Si nosotros de antemano empezamos a complicar el documento, vamos a hacer que pierda una de sus principales principios, ¿no? Que es la simplicidad de aplicar un lenguaje sencillo, no evitar utilizar términos técnicos, ¿no? Sino términos que sean mucho más fáciles y sencillos de poder entender, ¿ok? También por otro lado, vamos a ver lo que es la flexibilidad, poder adaptar nuestro documento a la persona que lo vaya a recibir, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en áreas de recursos humanos, ¿ok? Ya está. Entonces, si yo voy a enviar un documento a otra persona que también labora en áreas de recursos humanos, pues tranquilamente podría enviarle este documento con, supongamos, eh, con mis tecnicismos de recursos humanos, ¿no? De repente con normativas, todo ello, porque sé que la otra persona que va a recibir este documento también domina el mismo vocabulario que estoy utilizando. Así que ahí sí podría darme, por así decirlo, el lujo de poder utilizar mi lenguaje técnico porque sé que la otra persona también lo domina. ¿Ok? Pero si yo, siendo de recursos humanos, le voy a mandar de repente al asistente de contabilidad, ¿ok? Un documento, ¿ok? Yo sé que el asistente de contabilidad lo más probable es que no entienda ciertos tecnicismos que yo voy a aplicar. Entonces, ¿qué hago? No los aplico, ¿ok? Sino que cambio las palabras a nombres de tecnicismos que sean mucho más fáciles para él poder utilizarlos, ¿ok? Entonces, también se adapta mucho lo que es la flexibilidad dentro de nuestra documentación. También, por otro lado, vamos a ver lo que es la eficacia, ¿no? ¿Y qué es la eficacia? Eficacia es lograr resultados, ¿ok? Eficacia es llegar al objetivo. Y el documento tiene un objetivo, el documento busca un objetivo. ¿Cuál es el objetivo del documento? Depende de lo que se transmita, que puede ser de repente persuadir, puede ser de repente informar, puede ser pedir, puede ser solicitar, pero va a depender mucho ya de lo que pida, ¿ok? Ahora, dentro de lo que nos habla el documento, tiene su finalidad y lo que nosotros debemos procurar es que cumpla con su
finalidad. Pero si no cumplimos con los principios anteriores que hemos mencionado, vamos a tener problemas con esta finalidad. Si, por ejemplo, no aplico pautas, normas adecuadas, voy a tener problemas con la eficiencia de mi documento, ¿no? O con la eficacia, perdón, de mi documento. Si es que aplico un lenguaje muy técnico, muy complejo, si es que aplico palabras de repente muy rebuscadas, voy a también tener problemas porque no se va a poder entender lo que mi documento quiere transmitir. Si de repente aplico si de repente aplico tecnicismo, soy inflexible al enviar mi documentación, mando a todos por igual, ok, entonces también voy a tener problemas ahí. Es por eso que aquí también nos habla sobre las consideraciones a tener en cuenta al momento de redactar un documento. Siempre tienes que pensar, uno, ¿por qué escribes? ¿Cuál es el motivo por el que estás escribiendo? ¿Qué quieres conseguir con este documento? Porque depende de lo que tú quieras conseguir, es que vamos a colocar la formalidad de vida. Si quieres pedir, será una solicitud. Si quieres informar, será un informe. Si quieres, si quieres de repente hacer un comunicado público, de repente va a ser un oficio. ¿Ok? Entonces también tienes que ver qué es lo que quieres conseguir. ¿Cuáles son los asuntos y circunstancias que te llevan a redactar este documento? ¿Para qué? Para poder aplicar la capacidad de síntesis y poder resumirlo de la manera más adecuada, ¿no? Y también, por otro lado, ¿quién lo va a recibir? ¿Okay? ¿Por qué? Porque de acuerdo a ello también vamos a establecer el nivel de lenguaje, el nivel de formalidad que vamos a utilizar. Y por último, también, que no menos importante, los signos de puntuación. De hecho, hay que aplicar adecuadamente todos nuestros signos de puntuación. Por ejemplo, yo les puedo colocar aquí una frasecita, ¿ok? A ver, no sé qué pasó. A ver, un momentito, voy a volver a entrar. Ya, a ver, ojalá que me permita. Ya está, listo. Yo quiero colocar aquí una frase. Ya vamos a colocar una frase que vamos a colocar aquí. No estoy bien, ¿ok? Ya está. No estoy bien. Ya está. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que no estoy bien. Es decir, que me encuentro mal, que de repente algo me duele, algo me aqueja, de repente tengo por ahí alguna incomodidad, algún malestar, no lo sé, pero hay algo que no me tiene bien, ¿ok? Entonces ya está. Eso es lo que yo quiero transmitir, ¿ok? Que no estoy bien. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si es que yo vengo y le agrego aquí una coma? ¿Qué pasa si es que yo ahí le agrego una coma? Cambió totalmente el significado de lo que yo quería transmitir. Porque ahora, ¿qué estoy diciendo? Ahora estoy diciendo no, coma, estoy bien. O sea, es decir, ahora estoy diciendo no, estoy negando alguna afirmación anterior y estoy diciendo ahora estoy bien. Es decir, estoy afirmando que me encuentro bien. ¿Ok? Entonces, es por ello que nosotros agarramos, ¿sí? Es por ello que nosotros agarramos, ¿sí? El simple error, ¿no? De que nos falte una coma, de que nos falte por ahí una tilde, incluso también nos puede cambiar por total el concepto, perdón, la información que nosotros queremos transmitir, ¿ok? Ahora, vamos a borrar esta partecita para poder también ver las etapas de la redacción, ¿no? ¿Y cuáles son las etapas de nuestra redacción? Uno es organizar la presentación de nuestras ideas, ¿ok? Tenemos primero que organizar nuestra presentación para que nosotros mismos podamos tener en claro la información. Por otro lado, dar fluidez de expresión, ¿ok? Es decir, que en nuestro documento se entienda lo que nosotros queremos transmitir, ¿ok? Y por otro lado también es verificar la precisión y la claridad. Como dijimos, una de las habilidades que nosotros teníamos dentro de lo que era nuestra, dentro de lo que era nuestras etapas, nuestras habilidades era la precisión y la claridad, es decir, poder expresar adecuadamente
cómo nosotros queremos manifestarnos, cómo queremos nosotros dar a entender, ¿ok? Ahora, también, por otro lado, vamos a hablar acerca de alguna manera, alguna técnica que podemos nosotros aplicar para poder dar mayor fluidez de expresión al documento que estamos redactando, ¿ok? Cuando yo estoy redactando algún documento, hay muchas formas, hay muchas técnicas de poder verificar si efectivamente, hay muchas técnicas, hay muchas formas de poder verificar si efectivamente estamos dando una adecuada fluidez de expresión. La recomendación que te podemos dar es ¿ok? Agarra y pídele a alguien más que te ayude con este proceso, ¿ok? Pídele a alguien más que te ayude con este proceso, es decir, dale el documento a alguien, ¿ok? Para que ese alguien pueda leerlo, ¿ok? Para que ese alguien pueda agarrar, pueda leerlo y después te pueda decir si efectivamente entiende o no entiende lo que quieres transmitir, ¿no? Si efectivamente está de acuerdo o no está de acuerdo, ¿ok? Pero dale a alguien más, o si es la información que tú querías dar, o entiende algo totalmente diferente. Entonces, por un lado, puedes tú transmitir eso, ¿ok? Por otro lado, ¿no? También, ¿qué es lo que podemos hacer? Supongamos que en este momento no tengas a quién acudir, a quién pedir que te ayude en este proceso, porque puede darse, ¿no? Que de repente no tengas en ese momento nadie cerca para que te pueda ayudar en este proceso. Otra forma en la que tú también podrías verificar la fluidez de tu documentación puede ser mediante la lectura, ¿ok? Pero no que lo leas tú mismo. Porque si tú agarras y lo lees tú mismo para tus ojitos, vas a entender perfectamente lo que el documento quiere decir. ¿Por qué? Porque estás leyendo de acuerdo a lo que tú transmites, ¿okay? O de acuerdo a lo que tú has escrito. Como tú eres el autor, lo vas a entender a la perfección. Entonces, esta tampoco no es la recomendación. La recomendación es que tú lo leas, pero en voz alta, ¿ok? Que tú agarres y leas el documento, el escrito, lo que tú quieras, lo que vas a enviar en voz alta. ¿Por qué en voz alta? Porque en voz alta le damos un doble trabajo a nuestro cerebrito. ¿Qué le decimos en voz alta a nuestro cerebrito? Le decimos por un lado, el cerebrito va a decirle a los ojos que lean, va a ordenar a tu boca que hable lo que está leyendo y va a ordenar a tus oídos que escuchen lo que estás leyendo. Y tu cerebrito ya no va a procesar lo que estás leyendo desde la lectura, sino desde el audio, desde la audición. ¿Ok? Y para él va a ser como información nueva que va a ir ingresando. Y ahí es donde tú vas a leer en voz alta y de repente vas a decir, no, aquí creo que le falta una coma. O de repente, esta parte no se entiende tan bien, mejor cambio esto por esto. ¿Ok? En esa parte es donde se va a dar ese proceso, porque tu cerebro va a recibir todo esto como si fuese información nueva. ¿Ok? Entonces, te damos también la recomendación, ¿no? De que puedas trabajar de esa manera, ¿ok? Ahora, otra forma también podría ser apoyándote en herramientas digitales, ¿no? Como por ejemplo hoy en día que tenemos las inteligencias artificiales como ChatGPT, como Gemini también, por ejemplo, ¿cómo te pueden ayudar estas herramientas, ¿no? Que tú agarres y de repente subas tu documento, les envíes tu documento y les digas, dime qué entiendes por este documento que estoy mandando, ¿no? Y a ver qué tanto puede interpretar la inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces ya también, pero hay muchas maneras, ¿no? Pero siempre verifica que se entienda la fluidez de expresión, ¿no? Siempre trata de verificar que eso se pueda entender, ¿ok? Y aquí vamos a ver alguna estructura para la redacción de documentos. ¿Ok? Los documentos por lo general siempre van a tener estructuras bastante sencillas en realidad, porque como repetimos, el documento no es un proceso complejo, es un proceso importante, sí, dentro de la empresa, pero no es un proceso difícil ni un proceso complejo. ¿Ok? Entonces vamos a ver una estructura general, que esta estructura puede variar dependiendo mucho el tipo de empresa, dependiendo mucho también normativas internas o incluso también hasta el área en el que nosotros nos estemos desarrollando, ¿ok? Por ejemplo, vamos a poder ver nosotros que todos los documentos deberían tener un membrete. ¿Qué es un membrete? El membrete es una parte, por así decir, gráfica, ¿no? Es un arte gráfico que tienen todos los documentos, que sirven más que todo para lo que es temas de identificación, ¿no?
por ejemplo, yo quiero identificar si un documento pertenece a una empresa o no, me puede ayudar muchísimo guiarme, basarme en los membretes para poder ver eso, ¿no? Si, por ejemplo, yo te muestro esta diapositiva que estamos viendo ahorita, tú vas a saber inmediatamente, sea cual sea en la plataforma, sea cual sea donde la mires, ok, tú vas a saber inmediatamente que esto pertenece a ITEC. ¿Por qué? Porque agarramos y vamos a señalar por acá, ¿no? A ver, acá está. Listo, acá está. Listo, tú vas a saber que esto pertenece a ITEC. ¿Por qué? Porque acá tenemos todo lo que estoy encerrando, ¿no? Eso, y acá abajo también incluso, ¿no? El número acá también, el número 10 con todo eso que es el membrete de ITEC, ¿no? Entonces, ahora también si es que tu empresa no tuviese el membrete, ese puede ser un gran aporte, ¿okay? Poder instaurar, colocar un membrete que la empresa pueda utilizar. Hoy en día tenemos herramientas muy factibles y muy fáciles de utilizar. Una de ellas, por ejemplo, Canva. ¿Okay? Vamos a ver. Ok, Canva, que es una herramienta, de diseño, de presentaciones, ok, totalmente gratuito que podemos trabajarlo, ¿no? Por ejemplo, por aquí, tú puedes venir y puedes colocar aquí, a ver, vamos a ver, hoja membretada, ¿no? Puedes colocar aquí hoja membretada y mira, aquí por aquí tienes diferentes modelos, diferentes tipos, diferentes colores, como para que tú puedas escoger de repente el color institucional de tu empresa, como para que puedas escoger de repente el modelo que se quiere, de repente quieres un modelo bastante elaborado, ahí tienes modelos elaborados, de repente quieres un modelo bastante sencillo, también tienes modelos sencillos, modelos minimalistas, ok, ahí tienes de todo, ¿no? Tienes más de 1 millón, creo, de opciones para poder escoger, ¿no? Mediante estas plataformas tú puedes crear tu propio modelo. ¿Okay? Si de repente quieres un modelo propio, también puedes crearlo, ¿okay? Mediante estas plataformas. También por otro lado, vamos a ver, y de hecho, como les mencionaba, ¿no? Si es que tu empresa por A o B no tuviese, no contara todavía con este tipo de, 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 de membretes en sus documentos, sería un gran aporte que tú podrías realizar. También vamos a ver lo que son la fecha. ¿Okay? La fecha que es muy importante en un documento. Y aquí a veces suelen surgir algunos errores. Más que todo son errores de formalidad, en realidad. ¿Okay? Son errores de formalidad, pero que sí podrían llevar a errores un poquito más graves, ¿no? ¿Cuáles son estos errores de formalidad que a veces se dan, no? ¿Qué fecha es la que debo colocar en el documento? ¿No? Por ejemplo, hoy día estamos 16 de abril. ¿Ok? Ya está. Ahora, ya se viene el Jueves Santo, se viene el Viernes Santo, yo no voy a ir a trabajar. Y el siguiente documento que voy a mandar es el lunes 21 de abril, si no me equivoco, ¿ok? Ya está. Pero yo estoy avanzando hoy día con el trabajo y hoy día redacto ese documento. Entonces, ¿qué fecha deberé colocarle a ese documento? A ese documento yo tendré que colocarle la fecha de salida del documento. ¿Ok? La fecha en la que ese documento sale de mi área. Pero si yo estoy de repente redactando hoy día, 16 de abril, el documento, y hoy día ya lo termino, ¿no deberé colocar la fecha de hoy? No, tienes que colocar la fecha que sale, la fecha de salida del documento. Y no te olvides siempre colocar el año, ¿ok? A veces me ha pasado a mí que veo un documento y digo, uy, esto era para el 18 de abril, ¿no? Digo, pero ¿cuándo llegó ese documento? ¿Cuándo lo hemos redactado? ¿No? ¿Para qué era? Y era el 18 de abril de 2024. ¿Pero qué? Nos habíamos olvidado de colocar el año del documento, ¿ok? Entonces también se puede dar esas situaciones, por eso es importante siempre también colocar la fecha del documento. También, por otro lado, el destinatario, ¿ok? ¿En qué situación nosotros colocamos el destinatario? El destinatario vamos a colocarlo, es la persona a la que va a ir dirigida, es la persona a la que va a ir dirigido el documento. Es importante que esto lo pongamos con mucho respeto, por más que haya un grado de confianza, ¿okay? Es importante que se coloque ese destinatario con mucho respeto. ¿Y cómo demostramos el respeto a un destinatario? ¿Ok? Desde cómo colocamos, por ejemplo, su grado académico, ¿no? Si es magíster, si es doctor, si es licenciado, ¿ok? Ese pequeño aspecto genera ya mucho respeto al momento de enviar un documento, ¿ok? De repente no conocemos el grado académico, ¿ok? Pero sí podemos de repente por ahí conocer
la profesión que ocupa. Entonces podemos colocar arquitecto, abogado, psicólogo, de repente, ingeniero, ¿no? También podríamos colocar, si es que desconocemos de repente el grado académico, ¿qué podría darse? ¿Okay? Podemos también utilizar la profesión que está utilizando, ¿no? También, por otro lado, otra forma de poder también trabajar con nuestro destinatario, ya por último, ¿no? Si es que no conocemos nada de señor, señora, señorita, ¿ok? Si es que ya por último, en la última instancia, que no tenemos más información de esta persona, ¿ok? También lo que es el saludo, ¿ok? Que dentro del documento, el saludo en realidad es muy protocolar, ¿ok? No es que vamos a saludar con mucho amor, con mucho cariño a la persona con la que nos estamos comunicando, ¿ok? O a la que estamos enviando el documento, no, ¿ok? Aquí el saludo es bastante protocolar, ¿ok? ¿Y cómo es un saludo protocolar? Un saludo formal, un saludo serio, un saludo que no manifieste tanto emoción o tanto entusiasmo de repente al momento de enviar el documento, sobre todo si de repente es una persona que no es cercana a nosotros, que tiene cierta distancia, ¿ok? También, ¿ok? Y recuerda también que el saludo es un par de líneas y ya, ¿ok? El saludo no es más que eso, ¿ok? El saludo no es dos, tres párrafos, no, ni siquiera te parece que es dos, tres líneas, el saludo son un par de palabras y ya, ¿ok? El saludo es muy, pero muy protocolar. Ya en nuestra siguiente sesión vamos a ver algunos documentos de ejemplo para que más o menos vean cómo deben ser los saludos, que como repito son muy, muy protocolares, ¿ok? También el cuerpo, que el cuerpo es lo que contiene ya la información de mi documento, ¿ok? Y el cuerpo es lo que define si este documento es una solicitud, es una petición, ¿okay? Es un llamado de atención. Lo que define ya qué es el documento es básicamente el cuerpo. Así que es muy importante también que lo redactemos de la manera más clara posible. La despedida, que al igual que el saludo, es una despedida bastante protocolar, ¿ok? La despedida es bastante protocolar. Así, en el mismo nivel en el que hemos saludado, es el mismo nivel en el que nos despedimos, ¿ok? Apenas un par de palabras, de repente por ahí una palabra un poco afectuosa, como decir, deseándole lo mejor, esperando que se encuentre bien, todo ello atentamente tal persona, ¿no? Pero más allá de ello, no, que el saludo no va a ir más allá de todo ello, no va a ser un saludo bastante protocolar, ¿ok? Y también, una despedida bastante protocolar, al igual que el saludo. Después también vamos a ver lo que es la firma, que es muy importante que tú firmes el documento, sea cual sea el método de firma que hayas escogido. De repente has escogido una firma virtual, una firma electrónica, de repente has escogido una firma en la firma física, ¿ok? Pero es muy importante que el documento cuente con tu firma. ¿Por qué? Porque la firma es el aval de que efectivamente tú has redactado y estás de acuerdo con la información que contiene ese documento. Si tú no llegases a firmar el documento y se envía de esta manera, podríamos entender que a la persona que va a recibir este documento puede entender que tú no estás de acuerdo con la información o la información no es correcta o que simplemente tú no lo has redactado, ¿ok? Por eso menciono que la firma es parte muy importante del protocolo del documento, ¿ok? Al igual que tu firma, también tiene que ir tu nombre, ¿ok? Y así como hemos colocado el nombre de la otra persona con un grado de respeto, te das ese mismo respeto a ti, ¿ok? Entonces, ¿y cómo me doy ese mismo respeto a mí? Agarras y colocas por ejemplo, en tu grado académico, no lo sé, la profesión que ocupas, si eres señor, señora, señorita, si es que no lo tuvieses, ok, pero ese mismo respeto que le diste al destinatario, también te lo das a ti en el nombre y en tu cargo, ¿no? Una cosa es el nombre, ¿no? Poner señor, señora, señorita, licenciado, licenciada, jefe, no lo sé, y por último tu cargo, ¿no? En este caso de nosotros sería asistente administrativo, ¿no? Siempre también colocar el cargo para poder identificar quién es, cuál es la línea que está siguiendo el documento e incluso también para poder identificar cambios que puedan haber en tu puesto de trabajo por lapsos de tiempo, ¿ok? Entonces es muy importante tener que respetar estas generalidades o factores generales
del documento. Que dicho sea de paso, son, como lo repetí, son factores generales, que no necesariamente significa que todos se van a, o que todos van a ser iguales, ¿no? De hecho, hay empresas que aplican diferentes métodos, diferentes modelos, por así decir, de su documentación para poder trabajar. Hay algunas que, por ejemplo, colocan al destinatario y al destinatario y al remitente juntos, ¿no? Colocan de baño en silla para Juan Carpio de repente, ¿no? Entonces, hay algunas empresas que aplican de esa manera, no es que esté bien ni que esté mal, simplemente es diferente, ¿ok? Y que es totalmente válido. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que también van a aplicar de diferente manera estas estructuras, ¿ok? Y bueno, y eso, como les repetí, el día de hoy estamos trabajando lo que es el documento, ¿ok? Todavía en nuestra última sesión regresamos al documento porque todavía hay mucho más que hablar del documento. En nuestra siguiente sesión, también antes de iniciar, vamos a mostrar algunos ejemplos de documentos que podrían servirnos a nosotros para poder redactar. Y lo que vamos a destacar de estos ejemplos que vamos a ver, que ya el día de hoy no se va a poder, pero lo que vamos a destacar de estos modelos que vamos a ver en nuestra siguiente sesión, definitivamente va a ser la simplicidad, ¿ok? Cómo es que en diversos documentos que incluso son a veces de autoridades de alto nivel o de alto rango, ¿ok? Destaca como la forma tan sencilla en la que ellos se pueden llegar a escribir, ¿no? Por ejemplo, tengo ahí de 2 rectores de 2 universidades públicas nacionales, ¿no? Que son entidades grandes, que para ellos poder llegar a ser rectores han tenido que dar todo un proceso, todo un seguimiento que no ha sido fácil para ellos llegar hasta ahí, ¿no? Pero ahora están en ese punto, ahora son rectores, por ejemplo, de las universidades, y entre ellos se mandan este tipo de documentación que en realidad el vocabulario que utilizan es un vocabulario súper sencillo, súper entendible, no hay mayor complejidad, no hay mayor complicación, ni nada de ello. Entonces eso ya lo vamos a ir viendo en nuestra siguiente sesión. Y ahora vamos a ir dando un pequeño preámbulo a lo que son los correos electrónicos, ¿ok? Que también es una forma de comunicación dentro de la empresa, ¿no? A través de los correos electrónicos también es una forma en la cual nosotros utilizamos para poder comunicarnos. Y vamos a ver cómo es que nosotros tenemos que aplicar adecuadamente a los correos. Nos dan aquí algunos consejos adicionales que nos mencionan, por ejemplo, usa una dirección de correo profesional, ¿no? De hecho, como les mencioné también, yo trabajo en recursos humanos y muchas veces, ¿por qué descartamos candidatos? Aunque parezca broma, pero ¿por qué algunas veces hemos llegado a descartar candidatos? ¿Ok? Y han sido por sus correos electrónicos. Por ejemplo, hace poco estuve haciendo una convocatoria de personal para personal de seguridad, ¿ok? Es decir, personal que va a ser vigilantes, porteros, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cuáles eran los correos electrónicos que yo recibía de varios candidatos? No voy a decir de todos, pero de varios, ¿no? Era, por ejemplo, josegoku@gmail.com, ¿no? Salomé tu princesa@gmail.com, ¿no? Entonces, esos correos, ojo, no es que yo defina a la persona por su correo electrónico, ¿no? Pero yo digo, si es una persona que tiene que transmitir, estamos hablando de que es para un área de seguridad, que tiene que transmitir seguridad, que tiene que transmitir confianza, desde esa persona tiene que ser una persona que tenga estas habilidades, no solamente para el trabajo, sino en su día a día. ¿Ok? Y mediante la forma en la que se presentan a través de su CV, a mí me dice mucho de esa persona. ¿Ok? Y hemos descartado correos electrónicos, ¿no? O también por tener a veces correos electrónicos complejos, hemos llegado a tener problemas, ¿no? Personalmente yo una vez perdí una oportunidad laboral que realmente estaba interesada. ¿Y por qué la perdí? Porque mi correo electrónico era un poquito complejo de redactar. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Que a la persona que supuestamente me iba a enviar la entrevista, el correo para que pueda yo pasar la entrevista de esta empresa que de verdad estaba muy interesada, se equivocó al redactar mi correo y nunca me llegó, ¿ok? Y ya como yo tampoco para ellos yo nunca respondí, entonces ya hasta perdí esa oportunidad, ¿no? Entonces también es importante contar con una dirección de correo profesional. Hoy en día muchas empresas cuentan con paquetes que ofrecen ya sea Outlook o ya sea Gmail, que te ofrecen correos corporativos, ¿no? Es decir, que en vez de que diga @gmail.com, puede decir @itec.com.
¿ok? Entonces, y que tú ya sabes que si recibes un correo de ellos, ya sabes que hay mayor seguridad de que es VTech, ¿ok? Hay algunas empresas que adquieren estos correos, ¿ok? Y que es mucho mejor poder trabajar a través de ellos, es mucho más eficiente poder trabajar a través de estos correos, ¿ok? Pero de no ser así, ¿ok? Supongamos que ese no sea el caso, que tu empresa todavía no cuenta con ese modelo de correos, te van a pedir que utilices un correo personal tuyo, pues utiliza un correo que sea profesional, ¿no? También asegúrate que el asunto de tu correo vaya al grano, mantén los mensajes breves y al punto, evita reenviar muchos correos porque creas arriba un rastreo de correos que puede llegar a ser confuso, tedioso al momento de leerlos. Sé discreto con los signos de puntuación y el formato. Usa una firma profesional. ¿Cuál es la firma profesional? Les voy a mostrar por aquí. Voy a ver si por acá tengo algún modelo. Y a ver, por ejemplo, vamos a ver si acá tienen. Por ejemplo, aquí, ¿no? Esto que dice unidad de desarrollo estudiantil, egresado, tal, con número de celular, todo ello. Eso, por ejemplo, es una firma digital o una firma profesional de correo electrónico, ¿no? A ver, de Temu, vamos a ver si es que tiene, ¿no? Acá, por ejemplo, mira, todo esto que dice, encuéntranos en Facebook, no, te haces un email, no sé qué más, todo también es una firma, ¿no? Entonces, estos son correos que a veces también tienen firmas, ¿no? A ver, por acá no tengo más, por acá. A ver. Ahorita no tengo muchos correos que cuenten con esa firma, ¿ok? Pero hay varios correos que cuentan con esa firma, ¿ok? Entonces también les vamos a enseñar a ustedes en la siguiente sesión cómo tienen que redactar las firmas profesionales de sus correos, ¿ok? Cuida el tono y el intentar expresar muchas emociones y no abuses de los correos adjuntos, ¿ok? Que vamos a quedarnos hasta aquí el día de hoy de nuestra sesión y para nuestra siguiente sesión vamos a terminar de ver ese tema junto con nuestro tercer tema que es la organización del tiempo y gestión de agenda. Así que conmigo, estimados, va a ser todo por el día de hoy. Yo los dejo con nuestra visita que nos tiene información importante precisamente sobre nuestro curso y